Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta actividad, pero bueno, dado la brevedad del tiempo, a mí me toca hablar sobre las investigaciones de juego en el Uruguay. Si tuviera que, si me fijara en forma literal del título, me tendría que remontar al año 1993, donde yo hice las primeras presentaciones y de ahí fueron publicadas. Y diría que hasta el día de hoy, mal o bien, con diferentes empujes, pero siempre he estado investigando en este tema. Es cierto que en los últimos años la actividad de investigación nos ha absorbido muchísimo, hemos tenido que investigar muchísimo, debido a que este tema, igual que pasó en otros países de Europa, de Estados Unidos, inclusive de América del Sur, se nos vino arriba y no sabe bien qué pasaba. Entonces una de nuestras armas como científicos es la investigación. Nosotros obtenemos, voy a exponer los últimos resultados. Nuestros resultados de investigación son de tipo cuantitativo y cualitativo. Los cuantitativos vienen de una línea 0800 que se le da un cuestionario breve a los técnicos que son psicólogos, tan especializados en ludopatía, y ya por la línea 0800 hacemos un primer estudio y análisis que después, llevados a una base de datos, nos arroja datos bastante interesantes. La segunda fuente de datos viene de entrevistas en profundidad, porque nosotros trabajamos en un hospital universitario que recoge, para que usted tenga idea, hay que entender la geografía de un país para entender también los elementos científicos. Acá en el sur, en una hora, se concentra 2 millones de personas. El Uruguay tiene 3 millones, o sea que prácticamente el 90% del territorio nacional, del resto del territorio del país, hay ciudades, pero hay mucho campo, porque este país vive sobre todo es un país que la industria ganadera es muy importante y la agropecuaria también. Por lo tanto, la muestra que nosotros tenemos del hospital, que viene esos 2 millones, si bien es una muestra de esos 2 millones, no es de todo el país, es en profundidad, porque se hace entrevistas en profundidad, se aplican los cuestionarios internacionales y seguimos la evolución de los pacientes. Entonces, en cuanto al margen de error, si el paciente es dependiente o no dependiente, si tiene una ludopatía o no tiene, en nuestro caso, esta muestra que viene del hospital es ínfima porque lo seguimos muy de cerca. También hacemos estudios comparativos permanentemente entre países de América del Sur, inclusive de otros de Europa también, y vemos que cuando un país llega al 0,3% de la prevalencia la cantidad de ludopatías que hay en ese último año en ese país, tiene cierta característica demográfica, la forma del juego. Cuando un país está en 0,5 tiene otras características, cuando un país está en 0,8 tiene otro, cuando un país está en 1 tiene otro, y cuando un país está en 1,5, 2, 3, tiene otras características que distorsionan la vida social y inclusive el paisaje urbano de una capital, de una ciudad. Por lo tanto,
Nosotros ya estábamos previendo que el Uruguay estaba entre 0,8 y 1,2%, de acuerdo a todos estos datos, de todas estas fuentes que íbamos recogiendo. La encuestadora Radar el año pasado hizo una primera experiencia piloto, entiéndase que no se pretendía una investigación, es la primera a su vez a nivel nacional y a nivel prácticamente de América Latina, que es hecho en todo un país. Por lo tanto, con un poco de humildad, se prefirió hacer sabiendo que podía haber errores, una primera experiencia piloto, pero que nos abre el camino, nos abrió la cabeza, nos dio datos para que, bueno, en un futuro organismos más importantes del Estado, en fin, no quiere decir que la universidad no haga la suya por su lado. A mí me gusta siempre estudiar las dos, la que hace, cuando entro en un país a investigar, veo la que hace el Estado, pero voy a la que hace la universidad. Para mí es el mejor conocimiento. Esta encuesta a nivel nacional arroja la cifra de 1,1%. O sea, un poquito más alto de lo que nosotros pensábamos. Está concentrado mucho acá en Montevideo y después aparece, como realmente no lo esperábamos, una cifra, sabíamos que había, porque acá es un país especial es un país chico, nos conocemos, entonces es mucho agropecuaria. Cuando uno va a la ciudad se conoce a todo y se sabe todo. Ya sabíamos que en Rivera había problemas y sabíamos que en Maldonado había problemas. Esta encuesta arroja cifras, 2,3% Rivera, mayor que el 1% de Montevideo. Y arroja una cifra, realmente no la esperábamos, 4,4% de la prevalencia de ludopatía en Maldonado, que es la zona de los balnearios y donde están casinos nacionales, internacionales, donde hay una gran oferta de juego. También quiero aclarar un poco, porque leyendo las versiones taquigráficas de esta tremenda responsabilidad que tiene la clase política de tomar una decisión con respecto a este tema, pero quiero resaltar que he leído por ahí que una empresa decía, estamos acá en el entorno del 2%, como el resto de Sudamérica, es una cifra muy baja. Y yo tengo que aclararle que un 2% de ludopatía es una cifra muy alta, porque ataca al patrimonio, ataca a toda una familia. No es como el tabaquismo, que ataca a una persona y que se muere o se enferma dentro de 20 años. Rápidamente ataca a toda una familia y a todo un patrimonio. Por lo tanto, hay que multiplicarlo por lo menos por 5. Si decimos 2%, acá hay un 10% de ludopatía. Evidentemente es un empresario, no sabe de ciencia, pero quiero que se entienda esto. O sea que tenemos ya una cantidad, la prevalencia la consideramos alta, pero lo que realmente, investigando, nos impresionó es la cantidad de ofertas de juegos ya instaladas. Nos da que hay 35 salas de juego o casinos. Si nos comparamos con Portugal, Portugal tiene 12. Portugal tiene 3,5 veces más población que Uruguay. Por lo tanto, Uruguay tiene una oferta de juego en salas de juego mucho mayor que Portugal. Si nos comparamos con Francia, tiene 200, pero hay que multiplicarlo por 22 la población de Uruguay, o 23. También superamos a Francia. Con España hay que multiplicarlo por 16. España habilitó los tragamonedas barriales, hay 40 casinos, nosotros tenemos 35 acá, o sea que, pero si vemos la cantidad de tragamonedas de tipo C, que son 7.000,
y tragamonedas barriales, que se habla de 20.000, nos da que estamos casi igual que España, ¿no? Estamos casi alineados a España. Ya hemos superado a Francia. Francia tiene 23.300 maquinitas de tipo C, las más adictivas, pero usted multiplique 7.000 por 23, va a dar 150.000. En otras palabras, Uruguay está pasado 5 veces las ofertas de juego de lo que debiera. Las ofertas de juego ya instaladas es para un país de una población de mínimo, yo pongo rango mínimo para que después no digan exagera, no, mínimo para 15 millones de habitantes. Por lo tanto, el problema de la ludopatía en los próximos años es progresivo, acumulativo y va a seguir con lo que ya está aumentando. También quisiera un poquito con respecto a esto, el otro tema que nos preocupa, salas de juego. Hay 4 temas grandes, diría, de las ofertas de juego que nos preocupan. Las salas de juego, la cantidad de salas de juego. Nos preocupa el plantel de tragamonedas de tipo C, los más adictivos, los de última generación. Nos preocupan los tragamonedas barriales y nos preocupa el juego online. El juego online nos da una cifra baja, uno diría, un 4%. Pero nosotros ya hace 5 años que nos venimos adelantando viendo lo que está pasando en los países latinos. Capaz que los países más anglosajones, más germanos, son de otra característica. Pero como Uruguay casi toda la población viene de descendencia de países latinos, la referencia para mí era esa, porque es muy poco germano y anglosajón, son muy pocos los que hay en nuestro país. Por lo que quería decir del juego online, es un tema que, bueno, ya lo dije en el Parlamento, me forzaron a decirle, yo no lo pensaba decir, pero yo estoy totalmente en contra de que entre el juego online en Uruguay, porque Uruguay hizo una inversión muy grande a las telecomunicaciones, tiene un nivel de bajada de las mejores del mundo, también una penetración de las mejores del mundo, tiene un plan Ceibal y tiene un plan de adulto mayor, y todo ese elemento positivo y bueno que ha hecho nuestra clase política y demás, se puede transformar en un arma letal para integrantes, porque va a entrar a los hogares. Va a entrar a los hogares y va a entrar a los barrios. Por lo tanto, todo lo positivo de eso, a mi entender, se va a transformar en algo que puede ser negativo. Hemos estudiado también que estos cambios cuantitativos que nos impresionan, cambios cualitativos, la mujer salió a jugar, todo el mundo sale a jugar, bueno, horrible. Los casos que nos están llegando al juego online, como decía ya hace un par de años Susana, son peores de tratar. Acá estamos viendo, está pasando lo mismo, son peores de tratar. Como el tiempo es tirano y tengo que ir terminando, pediría a la clase política, a los parlamentarios, que no tomen tanto en cuenta un proyecto de ley centrado en la recaudación, en la explotación, en el lucro, en el afán recaudatorio, y en cambio piensen en sus nietos. Cuando digo sus nietos, los nietos de todo el país. En sus nietos, que piensen en sus hijos, que piensen en sus padres y que piensen en sus abuelos y sus abuelas. Porque lo que vemos es que también son atacados por esta enfermedad. Bueno, muchas gracias.